Tomas 2 miyukis y pasas la aguja por el hilo de las cuentas inferiores. Necesitamos miyuki 11-0, cuentas de cristal, hilo nylon elástico, aguja, hilo nylon transparente. Comencemos. Toma un miyuki que servirá de tope para comenzar el tejido. Pasa la aguja 2 veces. Toma 8 cuentas con los colores que observas. Pasa la aguja por la segunda cuenta de abajo hacia arriba y jalas. Pasa la aguja por la siguiente cuenta de abajo hacia arriba y jalas. Y así continúas hasta acabar la fila. Ya en la fila 2, pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresas por la cuenta que agregaste. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores siguientes y regresas por la cuenta que agregaste. Aquí cambias el color. Completamos las filas con 7 cuentas. En la fila 3 comenzamos con aumento. Tomas 2 miyukis y pasas la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresas por la cuenta de la izquierda que agregaste. Continúas con la puntada ladrillo hasta completar 8 cuentas. En la última cuenta pasas la aguja por el mismo hilo de la cuenta anterior, y es que estás haciendo también un aumento. En la fila 4 comenzamos con aumento.
y terminamos con aumento. En la fila 5, pasa la aguja por dentro de las cuentas para hacer una disminución. Y completas con 6 cuentas. En la fila 6 comenzamos con aumento. Completamos con 7 cuentas, con aumento al final. En la fila 7, pasa la aguja por dentro de 2 cuentas. Y agregamos 2 cuentas. Y en la fila 8 solo agregamos una cuenta. Tomas 8 cuentas. Y pasa la aguja por el mismo lugar de donde sale el hilo. Pasa la aguja por dentro de las cuentas hasta donde te indico en la imagen. Gira el trabajo. Y haces lo mismo desde la fila 4. Terminas agregando 8 cuentas. Escondes el hilo. Y cortar. El hilo excedente lo escondes pasándolo por las cuentas. Y cortar. Toma 10 centímetros de hilo elástico e introduce las cuentas
y los girasoles. Hacer 2 vueltas para que quede bien sujeto. Y cortar. Y así puedes agregar 4 o 5 flores más para tu pulsera. Cerramos la pulsera . Y listo.